Entonces, paso al segundo tema. El segundo tema es lo ocurrido en Chile. Señores, la semana pasada, al referirme a este plebiscito que había en Chile, dije que no me atrevía a hacer pronóstico porque aunque todo indicaba que se iba a rechazar la nueva propuesta de constitución, ya habíamos tenido la experiencia del Brexit. Y en el Brexit todos los pronósticos apuntaban hacia un rechazo del Brexit. Y sin embargo ganó el sí, que fue una sorpresa porque todas las encuestas apuntaban a un rechazo del Brexit. Las encuestas, antes de que se cerraran las publicaciones en el caso de este plebiscito, decían que eso iba a ser rechazado, pero quisimos tener la prudencia de no hacer pronóstico porque ya habíamos vivido la experiencia del Brexit. Pero ustedes recuerdan que sí dijimos que ese proyecto había quedado sin defensores, digamos, creíbles. Que ese proyecto había quedado sin defensores creíbles. Porque ustedes saben cómo lo defendían lo del apruebo. El apruebo lo defendían planteando que estaban conscientes de que la nueva propuesta no servía, pero que entendían que las modificaciones había que hacerlas sobre su cascarón y que era más positivo aprobar eso y entonces coger el cascarón y sobre el cascarón hacer una nueva reforma. Es decir, ellos admitían, incluyendo el actual mandatario, que eso tenía una serie de falencias y que no servía para nada, pero querían la carta del apruebo para después supuestamente corregir lo que no servía. Y los que lo rechazaban planteaban que habían cosas ahí salvables, pero que esas cosas salvables podían tomarse para modificar algunos aspectos de la actual constitución, modificar, y llegué a citar varios de los aspectos que la propuesta que ganó, pues, admitía que eran aspectos que podían trabajarse. Por ejemplo, hay consenso en necesaria modificación de la Constitución actual. Hay consenso en necesaria modificación. En que, bueno, hay ya aspectos que han entrado en obsolescencia de la actual Constitución. Hay consenso en la necesidad de establecer un Estado social de derecho, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la elevación de los estándares ambientales, ampliación de los mecanismos de participación democrática, etcétera, etcétera. Es decir, esas son cosas que están planteadas en este mamotreto que se rechazó, pero que no son ni siquiera la prioridad del mamotreto. No son la prioridad del mamotreto. Y entonces, pues, la sociedad se percató de que se había dejado conducir a una estafa. Se había dejado conducir a un engaño. Chile, señores, seguirá siendo un gran laboratorio social, porque la crisis que se ha presentado en Chile no tiene precedentes. Es el único país que ha entrado en una crisis que no es de naturaleza económica, es decir, sin tener graves problemas económicos. Chile entró en una crisis tipo económica
cuando todos los parámetros eran muy superiores a los de países que no tenían el nivel de conflicto y el nivel de crispación social que se estaba dando en Chile. Y entonces, ahí realmente aparecen otras explicaciones, porque el fenómeno se vendió como un fenómeno economicista, como un fenómeno economicista. Es decir, Chile de repente había descubierto las grandes desigualdades y todo lo que tiene que ver con diferenciaciones económicas. Pero resulta que no había razones para que el carácter economicista despertara lo que despertó en Chile. Y la explicación es que no fue por el tema economicista, sino que el tema economicista no fue otra cosa que el vehículo en el que otra agenda se movilizó. Y la agenda entonces está más asociada a un fenómeno que se produjo en el mundo en el año de 1968, que es recién cuando empieza a ser estudiado con mayor importancia. Me refiero a un movimiento, no fue una revolución, pero sí un movimiento que estableció sus precedentes. En Francia le llaman la revolución del 68, pero no fue ninguna revolución. La revolución del 68. Me refiero a un movimiento que paralizó todas las universidades. Y entonces resulta que los planteamientos no eran económicos. Los planteamientos se dirigían sobre todo a la necesidad de la liberalización sexual y asuntos culturales que en esa etapa en el mundo no habían tomado la vigencia que han tomado hoy. Y no se le dio la mayor importancia a ese acontecimiento porque ese acontecimiento venía de un sustrato del marxismo. El marxismo siempre ha tenido una característica sobre todo economicista, pero ya habían aparecido varios teóricos marxistas que planteaban que el problema de la derrota del capitalismo no iba por el orden economicista, sino que tenía que ir por el orden cultural. Pero todavía estaba la Unión Soviética, en el 68 desde luego, y todavía estaba China. China, 10 años después, evolucionó y empezó sus transformaciones. Podríamos decir que la perestroika arrancó en China, pero solamente desde el punto de vista económico. La de Gorbachov era económica y era política. En China arrancó por el lado económico. Después vino la de Gorbachov. Entonces se terminó la Unión Soviética. Aparentemente, a partir de ahí, aquella diada izquierda-derecha quedaba sin sentido porque había desaparecido el sistema que contrastaba con el capitalismo. Pero el hecho de la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas no quiere decir que esa confrontación desapareciera. Lo que pasa es que esa confrontación experimentó una mudanza y se fue al terreno de lo cultural. Y entonces se retomó la teoría de quien había dado fundamento a la revolución del 68 en Francia. Y ese que le había dado fundamento a esa revolución del 68 en Francia era un filósofo que escribió en el 55 y la revolución fue en el 68,
pero me refiero a Herbert Marcuse. Entonces, una serie de cosas que ustedes ven que hoy tienen predominio en Chile y que crearon ese fenómeno en Chile, tienen que ver con eso que planteaba Marcuse y que fue lo que inspiró a los jóvenes de la Revolución del 68 y es lo que está inspirando hoy a la nueva izquierda, que su discurso ya no es economicista, sino básicamente cultural, en el terreno de lo cultural. Entonces, el señor Marcuse escribió entonces una obra que se titulaba Eros y la civilización. ¿Y qué planteaba? Que fue lo que inspiró a los estudiantes franceses. Él decía que la sociedad industrial, es decir, él partía de un reconocimiento fundamental. La sociedad industrial avanzada, capitalista, ha logrado un nivel de productividad tan indiscutible, que la rebelión contra el sistema ya no será producto de la miseria material. Lo que ocurrió en Chile no fue producto de la miseria material, sino de una subversión contra los valores, las tradiciones y el modo de vida de la sociedad, que más que explotadora es ahora tachada como represiva y opresora. Entonces, señores, él pues pregonaba un libertarismo sexual. ¿Por qué? Porque en gran medida, tanto el concepto de la familia como las represiones que nosotros tenemos en la cuestión de nuestros instintos sexuales, pues se atribuyen a hábitos del capitalismo y de la burguesía. Y que mientras exista la familia como un núcleo principal y fundamental de la sociedad, mientras exista la familia, va a existir un sistema capitalista. Porque él entiende que la familia como tal es una reproducción del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la familia es una reproducción de tradición. Y que si eso no se ataca, entonces no habrá posibilidad de una derrota al capitalismo en el terreno cultural, que ya él admite que en el terreno economicista desde el 55, ya él admite que eso era imposible. Y entonces, ustedes ven que nos encontramos con un país que de repente entra en una crisis. ¿Y quién sale de esa crisis? Bueno, el presidente actual. Estamos hablando de un matrimonio que no es matrimonio. Es decir, de un hombre que, bueno, la crítica no es que sea homosexual, porque eso no es problema, es una orientación sexual, pero no es homosexual, ni es heterosexual, no, es lo que aparezca. Entonces, con una mujer que es lo que aparezca, estamos hablando de una denuncia total del sistema familiar, del sistema familiar. Entonces, ¿qué pasó con los chilenos? Los chilenos descubrieron que, que la propuesta de esta reforma constitucional estaba llena de una serie de disparates, conduciendo a poner en primer orden todo este libertarismo que atenta contra el núcleo esencial de la familia. Es decir, para poner en una serie de cosas y denunciar una serie de cosas que siempre han operado como tal, como opresora, porque todo el lenguaje es opresor, la forma en la que están llamadas las cosas son de opresión, vamos a cambiarlo todo para no cambiar nada y hacer un maldito disparate. Un maldito disparate que lo primero que se desentendieron de él fue lo que lo redactaron. No, se nos fue la mano. No, es verdad, esto no sirve. Pero apruébenlo los chilenos, apruébenme esto que no sirve, para que después vamos entonces, sobre ese disparate que hemos hecho, vamos a tratar de hacer una cosa que tenga valor. Y desde luego, el rechazo fue, pero estrepitoso. Estamos hablando de que
el rechazo fue de más de un 62%. 62.2% de la propuesta de la nueva Constitución y lo de que se mantenga el actual texto, 72,2% con algunas modificaciones. Entonces, las reacciones inmediatas, por lo menos el presidente de Chile reaccionó con prudencia. El que reaccionó metiéndose en eso inmediatamente sin que le corresponda fue el nuevo presidente de Colombia, planteando que en Chile había revivido Pinochet y una serie de cuestiones. No, Chile lo que está revisando, ¿qué es lo que Chile ha hecho? ¿Cómo es que se ha dejado meter en un atolladero sin necesidad, cuando las cosas son siempre mejorables? Hay mucha desigualdad, hay miseria, eso lo hay en todas partes del mundo, pero cuando comparamos lo que hay en Chile con lo que hay en otra parte, realmente la diferencia en favor de Chile es bastante amplia. Entonces, ahí está esa experiencia, y esa experiencia deriva del hecho de que se aprovechó el discurso economicista para introducir una agenda cultural que va contra el núcleo de la familia como una manera de querer destruir a toda la sociedad o de producir los supuestos cambios que no se pudieron producir por otra vía.